Y la conformación de la Confederación de Trabajadores de Comercio del Mercosur tiene a un titular que es cordobés, José Luis Oberto, secretario general de AGEC Río Cuarto. José, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Mariana. ¿Qué Bien. tal? Cuéntenos de qué se trata esta confederación y cuál es el alcance que tendrá en la defensa del derecho del trabajador mercantil. Bueno, esta es una confederación que es la primera confederación de un sector de trabajadores en el ámbito del Mercosur. No es que los trabajadores no hemos estado trabajando porque tenemos ámbitos, como por ejemplo el subgrupo 10, que es un lugar donde se trabaja sobre todo lo que es la seguridad social, o sea, todos los temas sociales. También se ha trabajado muchísimo conjuntamente, tripartitamente con los estados y con las cámaras empresarias, y se ha sacado una declaración sociolaboral en el año 1998 que fue modificada en el 2015, que son elementos clave para trabajarlo dentro del ámbito del Mercosur. Entonces, esta confederación se conforma teniendo en cuenta que ya hay un parlamento, que tiene ya comisiones, que en cualquier momento va a comenzar a funcionar, en el 2017 debería comenzar, o fin del 2017 o comienzo del 2018, y donde también los trabajadores, que somos el sector más grande, comercio y servicio, necesitamos presentar propuestas trabajando sobre lo que son las localidades limítrofes, que hay tantos problemas en el trabajo informal, claro, en las diferencias de las realidades cruzando de una frontera a otra. Y bueno, nosotros hay mucha entendemos... desigualdad en esta Latinoamérica en materia de derechos laborales, pero en condiciones laborales también, ¿no? Totalmente, o sea, la CEPAL dice que Latinoamérica no es la región más pobre, pero sí la más desigual. Claro. ¿Por qué? Por la informalidad. Entonces, necesitamos inclusive lograr un equilibrio entre lo que son los sueldos de la región, las categorías de los trabajadores de comercio, en este nuevo mundo laboral también que ya estamos instalados, la cuarta generación de cambios, en la cual lógicamente tenemos que trabajar activamente para... ¿Y es factible, José, poder unificar no solamente conceptos de derechos laborales, sino, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cuestión salarial, habiendo también economías tan desiguales? Pensemos en países como Brasil, digamos, en comparación con Bolivia o Ecuador, por ejemplo. Sí, sí, o sea, no es fácil, como no le fue fácil al mercado común europeo, que ellos tienen, por ejemplo, una Federación Europea de Sindicatos, y tuvieron que ir conformando comisiones sectoriales. O sea, lógicamente con muchos años de historia en esto. Nosotros en el Mercosur tenemos menos historia, menos tiempo, pero también necesitamos de alguna manera, porque las empresas enseguida se ponen de acuerdo. O sea, las empresas, las multinacionales, nosotros lo vemos desde el sindicato UNI a nivel global o a nivel... Yo soy presidente de Uniamérica Comercio, y discutimos principalmente con las grandes empresas, ¿no? Y vemos que enseguida se ponen de acuerdo y en todos los países tratan de hacer lo mismo. Entonces nosotros entendemos que los trabajadores también tenemos que tener, por ejemplo, esta gran herramienta que es la Declaración Sociolaboral del Mercosur, para que se cumplan, por ejemplo, la jornada laboral, se cumple el sistema de indemnización, se cumple el tema de licencia, el seguro de desempleo y tantas otras cosas que están conformadas ahí, que es algo que sacaron los gobiernos con los empresarios, con los trabajadores. Claro, usted recién enumeraba los principios del Mercosur y pensábamos, hay cuestiones que parece que están internacionalmente reconocidas, derechos laborales, pero después en la realidad concreta de algunos países se avanza en reformas como es el caso de Brasil. ¿Cómo se hace para trabajar de manera homogénea con jurisdicciones tan distintas y pensando en posibles nuevas reformas laborales en algunos otros países? Sí, esto es muy peligroso. En Brasil se aprobó en julio, que queda vigente en noviembre, ahora se está reglamentando, una ley que va en contra inclusive de la propia Constitución brasilera y en contra de esta declaración sociolaboral. Por ejemplo, quita la jornada de 8 horas, o sea, el trabajador puede trabajar o 0 horas o 16 horas. O sea, puede llamar a la empresa, te necesito 16 horas o no te necesito. Entonces, para a fin de mes eso no se cobra. Prácticamente la reforma. Totalmente. O sea, la indemnización la paga el trabajador por medio de un seguro. O sea, eso que pretenden presentar como algo moderno para las nuevas relaciones laborales, nosotros decimos claramente es quitarle derecho y justamente roza con lo que es la parte, el trabajo esclavo, ¿no? Una locura. ¿No pareció haber una reacción popular en contra de esta reforma? Hay también un estado de
digo que tiene que ver con la situación política de Brasil, pero en la que los trabajadores necesitan volver a encontrar un protagonismo ante este tipo de políticas? Totalmente, o sea, si bien la gente salió a la calle, los sindicatos salieron a la calle, prácticamente se mostró muy poco de todo eso y fue muy rápido. En 20 días sacaron la reforma, porque aparte quien la saca es un presidente que no está elegido por el pueblo, que tiene un 4% de consenso y que viene a hacer un trabajo y después se va, ¿no? O sea, un trabajo para las grandes corporaciones. Sí, a preparar un estado de situación. Esto es lo que nosotros visualizamos, por eso desde el Mercosur, crear esta confederación, como lo hiciéramos el día 6 de septiembre en Encarnación, Paraguay, es buscar un consenso entre los trabajadores, pero aparte sentarnos en el verdadero diálogo social con las cámaras empresarias que existen, pero que la mayoría siempre trabajó para buscar mercados fuera del Mercosur para colocar los productos del Mercosur. Y que hoy entendemos que la preocupación también tiene que ser de ellos, porque si los sueldos se bajan, se hace una reforma laboral para bajar costos laborales, como por ahí uno escucha, para que los sueldos lleguen cercano al mínimo vital y móvil como está en otros países, estamos hablando que en Argentina un trabajador podría llegar a ganar 8.000 pesos. Claro. Y eso es grave, ¿por qué? Porque también el empresario pierde consumo, pierde venta. Y a la larga, lógicamente, es un desequilibrio en su finanza también. O sea, por eso tenemos que trabajarlo juntos. O sea, lograr una sociedad más justa, pero una sociedad más justa también le permite consumir más. Oberto, ¿y cuál es la jerarquía que va a tener este tipo de normas que emanen del Mercosur, ¿no? Respecto de la Constitución, de los tratados internacionales, ¿o se va a trabajar simplemente en recomendaciones, concientización? No, nosotros entendemos que vamos a trabajar, o sea, la primera tarea que tenemos es reunirnos con las cancillerías de cada país, con los ministerios de trabajo, que estamos ligados normalmente por nuestra actividad, y lógicamente con los representantes del Parlasur. Nosotros tenemos, claro, así como, bueno, está Benedetto, que es acá de Río Cuarto, que es un parlamentario del Mercosur, tenemos dentro de lo que es la fila de comercio también un parlamentario que es el secretario general de Trelew, que es parlamentario del Mercosur, y bueno, y entendemos que nos tenemos que juntar con el Parlamento, con las comisiones, para tratar justamente de equilibrar cuestiones que hacen a los derechos de los trabajadores. O sea, nos tenemos que acostumbrar a esto. Yo digo, no venimos, en mi discurso cuando me eligen presidente, digo, no venimos ni como argentino, ni como brasilero, ni como uruguayo, ni paraguayo, ni los chilenos que siendo observadores se suman acá. Venimos como mercosureños. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acostumbrar que estamos en una zona, en una región, que tenemos que equilibrar los derechos, porque si no, van a hacer de que vaya a la baja los derechos de los trabajadores. O sea, creo que esto es una gran tarea que tenemos, una tarea que no es fácil. A mí me toca ser el primer presidente, o sea, entramos en la historia de Río Cuarto, pero la presidencia va a ser por un año. Esto es bueno también saberlo, ¿por qué? Porque como todos los organismos del Mercosur va rotando la presidencia y el año que viene ingresará un brasilero porque ellos hoy están ocupando la vicepresidencia. Lo decíamos, de los socios del Mercosur, ya Brasil ha aprobado esta reforma laboral, Argentina quiere avanzar en un concepto similar. ¿Cómo imagina que va a ser este contexto y qué diferencias se pueden encontrar entre lo que puede llegar a suceder en la Argentina con lo que ya ha sucedido en Brasil? Bueno, cuando uno escucha que quieren hacer una reforma para bajar costos laborales, que se elevan mucho los costos cuando un abogado defiende a los trabajadores, la verdad que temblamos, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que un delincuente pueda tener un abogado? Porque está bien, porque en definitiva no puede ser delincuente, ¿no? Una persona que puede aparentar ser asesino, a lo mejor no es asesino, y entonces goza de un abogado. Un trabajador que se lo despide es costo laboral y no puede tener un abogado. Hablar de eso verdaderamente es una locura. Yo lo pongo porque es un caso que la gente lo va a entender. Ahora, muchos dirigentes dicen, no va a ser la reforma como Brasil tan fuerte porque este es un gobierno elegido democráticamente que no va a querer pagar un costo tan alto y tan caro. Bueno, yo creo que hay que dialogar, hay que discutir mucho este tema, porque entendemos los trabajadores que costó mucho tener derechos.
Y no estamos hablando de grandes derechos. Cuando uno habla de la jornada de 8 horas, era lo que se peleaba en el año 1900. Cuando uno habla de la indemnización, es lo que le permite también frenar los despidos. ¿Y qué pasa con la edad jubilatoria, por ejemplo? ¿Hay parámetros internacionales para establecerla? Si bien Europa comenzó a elevar edades hace una década atrás, hoy ya no piensa en eso. Nosotros venimos en forma tardía, porque hoy, en donde el desempleo crece, pensar en elevar la edad jubilatoria es hacer que la gente que está trabajando trabaje 5 años más, por lo tanto los jóvenes que tendrían que reemplazarlo no pueden ingresar, no se generan nuevos puestos de trabajo. se generan nuevos puestos de trabajo. Y aquel que queda afuera, guarda con el que queda afuera y no puede conseguir, después le va a costar tener la cantidad de años necesario. Yo creo que no es el momento. Ahora, si tuviéramos un pleno empleo, porque por ahí uno escucha, no, pero hay gente que quiere seguir trabajando porque no le alcanza la jubilación. Pero ahora yo digo, muchos trabajadores, hasta en esa edad, no pueden. ¿Cómo hace un trabajador que tiene que subir un poste de luz, por ejemplo, un trabajador de PEC? ¿Cómo hace para estar en una edad subiendo y haciendo tareas aquellos que son técnicos, que son auxiliares? O sea, hay muchas actividades. Creo que esto necesita una discusión mayor, lo mismo que guarda con el tema de la FJP, ¿no? Que volver al sistema privado, que fue un negocio bancario, donde en Chile no llega, Chile aporta al sistema de la FJP y no llegan a la mínima jubilatoria. O sea, el Estado sin recaudar tiene que pagar la diferencia para llegar al mínimo jubilatorio. Entonces, estos son experiencias que ya sabemos de cómo son, por lo tanto creo que también hay que discutirlo porque de un día para el otro no se deberían aprobar. Pero bueno, la gente tiene que saber que esto ya lo están diciendo, que se va a poner en la agenda de temario. Yo estoy de acuerdo con que hablamos los convenios colectivos, para poner las nuevas formas de trabajo, para poner hasta aquel trabajador que está en la casa, el teletrabajo y tantas otras cosas, la venta electrónica y tantas otras cosas que hace falta discutir, pero no para quitar derechos. Está claro. José, le agradecemos muchísimo, felicitaciones por este cargo y seguramente le vamos a estar molestando en varias oportunidades porque muchos de estos temas que van a formar parte de la discusión en el sector mercantil del Mercosur son los que están definiendo la realidad de los trabajadores a diario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Vamos ahora con el Compacto Nacional de Noticias.